Hola, muy buenas noches, les doy la bienvenida de nueva cuenta aquí a Política en Corto. Continuamos platicando con los personajes de la vida pública nacional y del Estado de México, y en esta ocasión me encuentro en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Vamos a platicar con el doctor Jorge Olvera García. Él fue rector de la máxima casa de estudios, es decir, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y lleva 4 meses al frente de esta comisión. Presidente, muy buenas noches, bienvenido a esta plática con Política en Corto. Buenas noches, José Alam, muchas gracias. ¿Qué ha encontrado en esta comisión? Hemos encontrado una comisión consolidada en los aspectos primarios desde 1991, en que nace la Comisión Nacional, ya 27, y esta, que el año que entra cumple 25. Encontramos muchos aspectos de consolidación, pero que requiere resignificación, requiere un revulsivo. La sociedad cambia, la sociedad se transmuta, se transforma, y hay que estar acordes a ella, no al revés. Ahora bien, los que no se pueden transformar son los servidores públicos. Hay quienes confunden un poco el tema de los derechos humanos, y hay quien piensa que este tipo de comisiones defienden a todos los mexiquenses respecto a la violación de los mismos, y no. Lo que se busca es que los servidores públicos no violen los derechos humanos de las personas, pero los servidores públicos están acostumbrados a hacer política. ¿Qué tanto acostumbrados están a respetar los derechos humanos? Exactamente. Yo creo que aquí tenemos que hacer un trabajo enorme, un trabajo intenso, regular, pensando en el corto, mediano y largo plazo con todos los servidores públicos del Estado de México. Aquí yo te quiero comentar algo. Yo celebro mucho la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, porque esta va a ser un coadyuvante, vamos a actuar en sinergia, para que precisamente los servidores públicos primero conozcan qué es un derecho de un ciudadano, que es un derecho fundamental, que es una garantía individual y que es un derecho humano. Tenemos que hacer una simetría total de lo que es el deber del servidor público y el derecho del ciudadano, el deber del ciudadano y el derecho del ciudadano. Pero tenemos que empezar por los servidores públicos. Y esta secretaría que crea el nuevo gobierno es ad hoc para que podamos prevenir, para que podamos culturizar y podamos evitar que exista tanta transgresión a los derechos de los ciudadanos. Que se había confundido un poco cuando se hablaba de la creación de la misma. Algunos pensaban que crear una secretaría dentro del gabinete del Estado pues podría poner en riesgo la autonomía de la propia comisión, pero hay que decirlo, ellos no van a defender los derechos humanos de las personas, no. Lo hará la comisión. No, la creación de la secretaría es precisamente un contenedor culturizador. La justicia es un elemento que se trabaja a diario, es un elemento que se da a diario en cualquier tema o operación de la prestación del servicio público. Lo que ellos van a hacer es ser un contenedor, un culturizador, un preventor de que los servidores públicos no transgredan y no llegue a la Comisión de Derechos Humanos y ésta inicie los procedimientos respectivos, es disminuir. Entonces a mí me alegra mucho porque estamos dando pasos de siglo XXI. Esta Secretaría de Justicia y Derechos Humanos existe a nivel de subsecretaría, a nivel federal. Entonces esa es la mecánica que yo aplaudo y celebro. Ahora, ¿la comisión se ha hecho respetar ante la vista del sector público, del gobierno del Estado? ¿Los comisionados han manifestado, han dejado en claro que la comisión es autónoma? Sí, yo creo que es una lucha diaria. Tenemos que entender la autonomía no como una ínsula, ni como una soberanía, ni como una independencia. Las comisiones de derechos humanos no son enemigas del gobierno del Estado, al contrario, son coadyuvantes en su quehacer diario. Somos una gran oportunidad para que el Estado pueda realizar con eficiencia y eficacia sus labores, sin que transgreda la dimensión de los derechos humanos de los individuos. Por su formación académica está acostumbrado a trabajar con estándares de calidad y a que se mida el posicionamiento de las instituciones de educación superior en cuanto a rankings. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos es un poco distinto, o yo creo que completamente. ¿Cómo medir la efectividad de una comisión o cómo garantizar que trabaja mejor que otras comisiones en el país, en un estado tan complejo como el Estado de México? Yo creo asumir los temas emblemáticos, aquellos que la sociedad le surge. La forma de medir es la aceptación de la sociedad, sobre todo en temas emblemáticos que puedan ser multiplicadores. Pongo ejemplos: la tortura, la transgresión
a derechos a la diversidad sexual, por ejemplo, a la seguridad de los individuos en cualquier trámite procesal, en cualquier transgresión a derecho por parte de cualquier tribunal, el sistema penitenciario, el tema de los ciudadanos con capacidades diferentes. Tenemos que resignificar, por eso yo hablo de resignificar. La sociedad se tiene que apropiar de los derechos humanos y no solamente nosotros convertirnos en una oficina de quejas que vienen y ahí queda. Nosotros tenemos que ir con la sociedad civil, nosotros tenemos que ir a fortalecer el tejido social de la mano de todos. Yo creo que esa es la medición más adecuada que debe tener una comisión. Ha habido reformas electorales en México y yo creo que también en otros países para fortalecer precisamente el tema de derechos humanos. En nuestro caso, en el país, está bien reglamentada dentro de la Carta Magna. Sin embargo, hay quienes hablan de ir más allá, de fortalecer más para atacar los rubros que usted menciona. Se habla de derechos humanos de tercera o de cuarta generación. ¿Cuál es su opinión? Muy bien, bueno, hay derechos electorales como los derechos políticos, en donde los ciudadanos tienen que participar y tienen derechos humanos, derechos fundamentales que en su momento son transgredidos. Nosotros estamos ahora en los temas ya de cuarta generación, el derecho al uso de las tecnologías de información. Este es un asunto que tenemos que asumir con las nuevas generaciones, la violencia escolar, otro de los casos emblemáticos, pero necesitamos el compromiso de todos. Necesitamos imbuirnos y coadyuvar. Esa es la palabra idónea para que la comisión, con estas generaciones de derechos, pueda estar a la par de la sociedad y no sea rebasada por este. En 4 meses quizá es poco tiempo al frente de la Comisión de Derechos Humanos y a lo mejor no tendría una opinión más contundente respecto a lo que voy. Hay quienes consideran que las comisiones estatales, incluso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, han quedado rebasadas ante problemas nacionales ligados a la defensa de los derechos humanos. Por eso recurrir a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay casos específicos. ¿Considera que sí han sido rebasadas? Hay un tema de moda. Hay un tema de moda. No, yo no lo considero rebase, lo considero desconocimiento de lo que hacen las comisiones nacionales y estatales. Muchos prefieren irse a las comisiones internacionales, a las organizaciones internacionales, porque a lo mejor ahí se ve las cosas de otra forma o más politizadas. Aquí necesitamos conocer y necesitamos asumir nuestra responsabilidad, pero con la ayuda de los ciudadanos. Yo creo que el tema de las comisiones internacionales está bien, pero siempre y cuando coadyuvemos, vayamos al mismo paso y con los mismos elementos. Es decir, que no significa que quienes recurren, por ejemplo, a esta que mencionamos, la Interamericana de Derechos Humanos, no quiere decir que no se haya atendido con profundidad, con exactitud o con contundencia su caso, por ejemplo, en el... No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que tenemos que ser muy responsables, creer en las comisiones, creer en lo que están haciendo, pero sobre todo conocer que es un derecho humano, no rebasar la línea de la politización de los derechos. Cuando llegas a esa dimensión, entonces las cosas se empiezan a descomponer. La Comisión Nacional ha hecho temas emblemáticos y pronunciamientos diversos en asuntos muy delicados, pero la gente va inmediatamente. Aquí tenemos casos en que nos enteramos un año después de que está en una comisión interamericana, Atenco, o está en ONG, Atenco, o Tlatlaya, otras cosas, ¿no? Yo creo que aquí debemos de asumirnos, de resignificarnos y de creer que somos una parte institucional de Defensoría Pública, pero apegada a un derecho. Tenemos que conocer este marco jurídico. Doctor, vamos a hacer una pausa. Me gustaría que regresando aterricemos un poco al Estado de México. Están bien identificados los derechos y las quejas más recurrentes en esa entidad. Regresamos. En un momento regresamos. Te esperamos todos los días en Callejón Informativo, el primer portal de análisis político del Estado de México, donde los temas coyunturales de la entidad son examinados por el periodista José Alam Chávez.
www.callejoninformativo.com.mx. Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión. Continuamos con más. Estamos de regreso, seguimos platicando con el doctor Jorge Olvera García. Él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y antes del corte hacíamos un recuento de cuando algunos asuntos del Estado de México, incluso a nivel nacional en su mayoría, saltan a esferas internacionales, a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él ya ha explicado que algunos casos pues no es que se haya rebasado la propia autoridad de la Comisión, sino que buscan a lo mejor otro tipo de reflectores, doctor. Así es correcto, se politiza, se internacionaliza, a veces sin necesidad. ¿Buscando quizá atención mediática? Totalmente. Doctor, recientemente el precandidato, excandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador de Morena, ha ofrecido analizar diversos mecanismos para, él dice, acabar con la violencia. Uno de ellos, otorgarle amnistía. Esto ha sido criticado por diversos sectores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es un tema que yo veo como desproporcionado, es un despropósito, es un asunto, es una situación que preocupa, porque lo que se trata en México es de fortalecer el Estado de Derecho, de fortalecer la legalidad. El amnistiar, es decir, olvidar lo que hizo el sujeto criminal, es un despropósito que va en contra de cualquier sistema jurídico legal, que es lo que emana México. Entonces, pues vamos a amnistiar o vamos a aplicar la amnistía a todos los delincuentes, y entonces haremos una selva aquí en el país. Estoy en total desacuerdo con esa situación y debemos de tener cuidado en el uso del lenguaje, sobre todo en temas tan delicados. Pero eso desnuda la visión de personajes que buscan gobernar el país, que no toman en cuenta primero el respeto a las instituciones, al Estado de Derecho y la historia del propio país. Totalmente, y tampoco puedes comparar, decían, Colombia con las FARC, pero Colombia fue una lucha ideológica de la guerrilla y el Estado. O sea, no puedes comparar ningún escenario internacional con lo que este precandidato o líder está haciendo. Fue una desproporción y, perdón, con todo respeto, es una locura. Y ya en ese tema de política, pues le respondió la otra aspirante presidencial independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien argumenta otro tipo de decisiones, pero también dice que pues hay que construir cárceles especializadas para pues delincuentes. ¿Cuál es su opinión? ¿Más cárceles solucionan el tema de la seguridad? No solucionan el tema de la seguridad, sí hay que despresurizar, pero lo más importante hay que prevenir, necesitamos educar. No haciendo más cárceles se va a acabar el tema de delincuencia, ni comprando más balas, ni más patrullas, ni poniendo más seguridad. Necesitamos el tema de educación, el tema de deberes humanos, de derechos humanos. Desde que el mexicano es niño, imbuirle ese espíritu de principios, de valores. Todo esto comienza con la familia. Ahí es donde hay que poner los focos de atención. El fuego no se combate con fuego. El Estado de México es un reflejo del país en diversos rubros. Ahorita que tocamos el tema del sistema penitenciario, pues todos conocemos la realidad de cómo está funcionando. Vemos en la televisión que presos o internos, procesados, sentenciados, hacen llamadas telefónicas para quejarse del propio sistema, reportajes que se documentan excesos de violencia al interior. ¿Es un problema de espacios? ¿Es un problema de control de los propios penales? ¿De qué resultado esto, doctor? Es un problema estructural. No podemos pensar en el sistema penitenciario de reinserción o readaptación social sin pensar en el tema indagatorio que hace la Fiscalía o el tema sancionatorio que hace el Tribunal Judicial. Yo creo que aquí todos, absolutamente todos, forman una parte sistémica. Si falla el sistema de reinserción, es que está fallando el sistema judicial o el sistema fiscal. Tenemos que alinear las políticas para que podamos prevenir, pero no se trata
arreglar los penales ahorita. Se trata de que no entren más delincuentes a los penales. Yo creo que la sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de un trabajo adecuado penitenciario, son temas que están saturando y están detonando lo que se tenía que detonar en los penales del Estado de México. Aquí hay que hacer políticas de trabajo conjunto, políticas públicas de sistemas penales modernos. Tenemos una cárcel modelo en el Estado de México, hay cárceles modelos en el Distrito Federal. Entonces tenemos que renovar y reorientar los sistemas penitenciarios. ¿Hay que privatizarlos? Esa es una de las partes. A lo mejor algunas tenemos que recurrir a la iniciativa privada, que ya algunas partes se hacen en suministros de algunas cosas, pero posiblemente tenemos que inmiscuir a las universidades, tenemos que inmiscuir a la sociedad civil, especialistas, que los directores, que los operadores, que los custodios tengan en esa cadena especialistas verdaderos y que se logre una reinserción. Pero lo más importante, Alan, es que no pase, que no se estén creando más delincuentes. Usted, su formación pues, es abogado, es doctor en Derecho. Los mexicanos esperaban mucho cuando se habló, yo creo que no los mexicanos esperaban mucho de este nuevo sistema de justicia penal, los juicios orales, porque se iban a agilizar pues, precisamente las sentencias. Vemos en los penales mucha gente que lleva hasta 5 o 10 años esperando una sentencia y solamente están ocupando un espacio, pero además pues contaminándose con ya el ambiente que hay en los penales. ¿Es demasiado pronto para exigirle resultados a este sistema de justicia o realmente no era la panacea? Es un sistema, me atrevo a decir, perfecto, como nuestra Constitución mexicana. Es una serie, es un edificio jurídico perfecto, pero en la realidad lo que tenemos que hacer, y ha fallado, son estas cadenas de cumplimiento del sistema. Es lo que yo decía, es sistémico. Tenemos que preparar, capacitar, profesionalizar a los servidores públicos, ministerios públicos, jueces ejecutores de sentencia, custodios, policías ministeriales, jueces, magistrados. Tenemos que ir todos, no ya probarlo, déjalo y que avance en piloto automático. No es cierto. El sistema nuevo, el sistema penal nuevo, no es muy bueno, pero en la práctica no podemos dejarlo solo. Es cuando más se deben de anteponer los esfuerzos de los gobiernos federales y estatales para seguir capacitando, para seguir trabajando arduamente en que se cumpla. Tenemos las quejas más recurrentes en la comisión, son precisamente de seguridad, de aquellas sentencias que no se han cumplido o de aquellos actos jurídicos que no ha tenido a bien tener la autoridad para que estén fuera muchos de los que no deberían de estar. Y es una forma alternativa también de despresurizar la cárcel a aquellos que no tienen la calidad de estar en una prisión preventiva. Muy bien, pues vamos a hacer nuestro último corte del programa y regresamos para terminar esta charla. Regresamos. En un momento regresamos. Te esperamos todos los días en Callejón Informativo, el primer portal de análisis político del Estado de México, donde los temas coyunturales de la entidad son examinados por el periodista José Alam Chávez. www.callejoninformativo.com.mx. Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión. Continuamos con más. Estamos platicando con el doctor Jorge Olvera García, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Para cerrar esta conversación, doctor, hablábamos hace unos momentos de las dependencias que más quejas recurrentemente generan en el caso del Estado de México. Tradicionalmente son los ayuntamientos, educación, el sistema penitenciario y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo así. El número de quejas no refleja que el sistema
de servicio público esté mal, muchas no se llegan a convertir en una recomendación, se resuelven o simplemente no proceden porque no se detecta alguna transgresión al derecho fundamental. Sin embargo, tenemos que actuar todos conjuntamente para que no haya quejas. El éxito de una comisión de derechos humanos es el que haya 1000 quejas, no, que no haya ninguna. Ese sería el estado perfecto. Que únicamente seamos parte de una cultura de derechos humanos, difusores, divulgadores, pero no coadyuvantes a restaurar derechos violados. Ahora, en la universidad ustedes innovaron varias cosas, sobre todo en el acercamiento y los canales de comunicación con los universitarios. En este caso, en la Comisión de Derechos Humanos, ¿hay algún proyecto para acercarse, para facilitarle a los habitantes que presentaran alguna queja? Sí, va a entrar en funcionamiento por primera vez en esta comisión y aprovechando los derechos humanos de cuarta generación para el uso de las tecnologías, una app que va a tener como contenidos la difusión, divulgación, promoción y prevención en la violación de derechos humanos y una alerta de posible violación a los derechos humanos. Esto en todos los smartphones la gente lo podrá tener. Y las casetas de videollamadas telefónicas serán 19 que estarán colocadas en las visitadurías que tenemos en el Estado de México, y esto va a ser más accesible a las personas que no quieran estar de frente con un servidor y que sea urgente o que no se les atienda bien. Yo creo que esto va a coadyuvar con el gobierno del Estado, con sus servidores, a que haya menos, a inhibir, a disuadir, que el servidor público tienda a transgredir los derechos individuales de las personas. ¿Cómo se observa desde aquí de la Comisión el escenario de cierta violencia en el país? En el Estado de México no es ajeno. Recientemente, pues, un funcionario de Televisa fue asesinado en el Estado de México, pero también ya le tocó a un comisionado en otra entidad del país también, pues, sufrirse la violencia. Es preocupante y tenemos que realizar las acciones adecuadas para evitar y prevenir este tipo de transgresiones. Yo vuelvo a repetir, los derechos humanos tienen que estar de la mano del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial. Tenemos que ir todos hombro con hombro para evitar este tipo de actos delincuenciales, y prevenir es educación, es información y es culturización en todos los aspectos. ¿Pero ustedes platicaron? ¿Ustedes como presidentes de organismos estatales platicaron, tomaron algunas medidas, alguna recomendación que vayan a reforzar en el tema personal de seguridad? Sí, hay informes especiales, hicimos un comunicado, solicitamos al presidente de la República pueda ayudarnos a recibir al presidente nacional y a los 32 del Estado para que podamos decirle cómo están trabajando las comisiones, qué tipo de asuntos son los que estamos teniendo, y salvaguardar la integridad física de todos los que trabajamos en este tipo de defensorías públicas. Pero ustedes como ombudsman estatales, ¿hay un reforzamiento de seguridad a raíz de lo sucedido? Trabajamos normal, tenemos primero que averiguar qué fue lo que pasó en Baja California Sur. Yo puedo decir que el presidente de la comisión, un hombre íntegro, honesto, con una gran carrera política, atacaron a su familia y creemos que fue un asunto de Estado ahí, un asunto no personal. Las comisiones de todo el Estado están trabajando fuertemente en que se aclare este tipo de agresiones. ¿Pero usted se siente seguro aquí en el Estado? ¿Le gusta su Estado así como está? Sí, claro, a mí yo estoy bien, estamos bien. Yo creo que la delincuencia es focalizada, no es una delincuencia generalizada. Siempre en cualquier sociedad compleja, sobre todo la del Estado de México, que tiene diferentes composiciones y diferentes ámbitos geográficos, se da. Y es histórico, vamos, uno recuerda de niño algunas acciones delincuenciales, delincuentes, actos ilícitos. O sea, no es nuevo. Ahora los medios de comunicación, volatizan inmediatamente estos temas, pero el Estado de México, yo en lo personal considero, ya estando aquí, que tenemos un buen margen de seguridad, pero sobre todo un buen margen para actuar, para prevenir y no esperar que se dé el hecho transgresor. Doctor, voy a terminar con 5 palabras, yo se las formulo y usted me dice lo primero que se le viene a la mente. Cárceles.
Hay que mejorarlas. UAM. Institución de excelencia. Mando único. Necesario. Ejecutivo. Con muy buenas expectativas. Familia. Lo básico. Derechos humanos. Lo básico también. Doctor, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Alam. Y les agradezco que nos siga acompañando como cada noche aquí en Política en Corto y que lo haga en las siguientes semanas. Seguimos platicando con personajes de la vida pública, nacional y del Estado de México, pero también tenemos redes sociales. Háganos comentarios, estamos en Twitter, estamos en Facebook y tenemos nuestro canal de YouTube, Política en Corto, donde puede ver esta y anteriores conversaciones. Descanse.